Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, noche de martes en la televisión pública. ¿Cómo estás, Caruso? ¿Qué tal, Lu? ¿Todo bien? Bien, Bueno, muy bien. Me alegro. Con ganas de comenzar Desiguales con algo que salió hoy en el diario La Nación. Una editorial. Los editoriales no tienen nombre y apellido, no tienen una firma puntual, porque expresan lo que ese medio de comunicación quiere decir. Y miren ya el título. Seguramente se lo cruzaron, ¿no? Hoy por algún lado. Atentado, se pregunta. Demasiados interrogantes y sospechas. Las irregularidades en las primeras pericias tras el episodio del 1 de septiembre nos recuerdan a las que siguieron al asesinato del fiscal Nisman. Así arranca este texto extenso, pero queremos resaltar una parte puntualmente, que dice: de las respuestas a la suma de interrogantes planteados podría comenzar a determinarse el verdadero cariz de quienes protagonizaron el hecho del 1 de septiembre. Si se trata de locos sueltos o de idiotas útiles, si estamos ante fanáticos desquiciados, y atención con esto, o frente a un grupo delictivo escasamente profesional al servicio de sectores interesados en generar un particular clima o determinadas consecuencias políticas favorables a una líder política a quien la justicia ha puesto contra las cuerdas. Y aclaran, para que no quede ninguna duda, nos inclinamos por esta última hipótesis. Es decir, el diario La Nación, en su sección de editoriales, saca una nota diciendo: ¿saben lo que pasó? Bueno, un acting. Lo que ustedes vieron fue una puesta en escena. ¿Orquestada para qué? Para esto, para que tenga una política favorable a la vicepresidenta de la Nación. Ustedes me podrían decir, bueno, quizás no están muy en tema de cómo viene la investigación. No, acá no hay solamente un prejuicio. Acá no hay solamente una desinformación. Acá hay claramente la intención de marcar determinado clima político y determinada situación de descreimiento sobre una fuerza política. Todo lo que hacen ellos es mentira, es un acting, está de alguna manera guiado por una mala intención. Y lo que hacemos nosotros es defender la verdad. Mencionan además de este párrafo, por ejemplo, que el borrado del teléfono de Sabac Montiel fue intencional por parte de la vicepresidenta, que hay una complicidad entre la custodia de Cristina Kirchner y su entorno. Habla de abogados costosos, atención, pero dando a entender que los paga justamente el entorno de Cristina Kirchner. Y habla de una policía federal y de servicios de inteligencia también cómplices de un entramado kirchnerista que montó esta escena el 1 de septiembre. Siempre con el sticker, ¿no? ¿Nos sorprende? No nos sorprende, pero yo quiero contar algo. Hoy hubo gente que se contactó con Fernán Sayer. Le dijo, che, ¿qué es esto? Y lo que dijo el dueño de La Nación, o quien dirige hoy La Nación, es: no tengo ni idea. Hablen con el encargado de la sección de editoriales, como diciendo, acá no sé qué está pasando, no nos toca ningún tipo de interés. No es ingenuo, hay un canal de televisión que pertenece a este mismo multimedio que está poniendo en duda este atentado desde el día 1 y, reitero, tiene consecuencias directas en la vida democrática argentina. Por supuesto que hubo repudios a este editorial, que es mucho más, ¿no?, que una publicación de opinión en un medio de comunicación, ni más ni menos como La Nación, y tiene que ver con los repudios previsibles desde el sector, desde el bloque de diputados del Frente de Todos en el Congreso Nacional, también, por supuesto, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y el Partido Justicialista a nivel nacional repudia la editorial de La Nación. Expresamos nuestro más enérgico repudio, en el cual se pone en duda el intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta de la Nación y 2 veces presidenta Cristina Kirchner. La gravedad de los acontecimientos ocurridos significan ruptura del pacto democrático vigente del 83 a la fecha y, por supuesto, algo que continúa con una bajada analítica respecto de lo que significa ese editorial de La Nación, que a nosotros nos parece razonable. Ahora, lo cierto es que, y esta es una humilde reflexión, en la Argentina de hoy, en el momento de discusión política, en el momento de la acción política en nuestro país, el único elemento que da cuenta de que hace un mes quisieron asesinar a la vicepresidenta, sí, más o menos, un poquito menos de un mes, el único elemento que en el día a día nos recuerda de que quisieron asesinar a la vicepresidenta de la Nación son las crónicas del devenir de la causa. Porque después lo que demuestra el editorial de La Nación es que efectivamente
Hay sectores que esperaron un tiempito para ver cómo se reaccionaba, que las respuestas de repudio, uno está en derecho a pensar que fueron de forma, pero no de fondo, que fueron casi una situación de compromiso. No se puede hablar por todos los sectores de la oposición ni del poder real en la Argentina, pero hay sectores que realmente conducen al país a una seria dificultad de encontrar puntos de acuerdo de esto que desde el Partido Justicialista a nivel nacional recuerdan es el Pacto Democrático. Bueno, una jornada en la que se vive con mucha intensidad, muchos conflictos. En este momento hay una acampe la 9 de julio de organizaciones sociales y piqueteras que le están reclamando desarrollo social. El día en el que, en un ratito lo charlamos con Nico Fiorentino, el día en el que Pablo Moyano estuvo a punto de irse de la CGT y que por supuesto hay nuevamente discusiones sobre esto, continúa el conflicto del neumático y mañana puede haber algunas novedades. En este día de mucha información y mucho conflicto pasó algo que yo estoy seguro que el 90%, creo que me quedo, ¿sabes que me quedo corto, Lu? El 90% de argentinos y argentinas no sabe. Y tiene que ver con que hoy se votó en la legislatura de la provincia de Jujuy la necesidad, entre comillas, de una reforma constitucional que lleva a que haya un proceso constituyente, es decir, jujeños y jujeñas van a tener que elegir quiénes van a redactar y pensar una nueva constitución en la provincia de Jujuy. Cuando hablo de constitución, la regla de juego de una provincia. El proceso comenzó hace ¿cuánto? 2 años que se viene discutiendo. No, 10 días. Hace 10 días el gobernador Gerardo Morales dijo, che, la verdad que me gustaría. Estamos como para cambiar las reglas, ni más ni menos que la carta magna de una provincia. En 10 días consiguió efectivamente los 2/3 necesarios en la legislatura y hoy se aprobó. ¿Por qué hacemos esta mención? Es una constitución que seguramente se va a plantear este análisis. Es un proyecto de constitución que implica un montón de restricciones para la protesta social, que vuelve inconstitucionales dentro de la provincia, por ejemplo, ciertas instancias de ocupación del espacio público, de asambleas en espacio público, de corte de calle, de corte de ruta. Pero ¿qué es lo que queremos llamar la atención por lo menos hoy? Y tiene que ver con la manera de mensurar estas cosas, depende quién lo haga. No me digas que hay doble vara. Si esto hubiera ocurrido, yo no quiero decir esta doble vara porque también vuelven a ser frases como muy cliché, ¿no? Pero si es doble vara esto. Sí, por supuesto. Si esto lo hubiera intentado el gobernador Capitanich, ni hablar de Infran, ¿no? En la provincia de Mendoza, o incluso imagínense en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof hubiera planteado una reforma constitucional que además le permite al gobernador Morales la reelección, ya tiene 2 mandatos, pero como si hay una nueva constitución, empieza a computar todo de cero, no cuentan los mandatos anteriores. Entonces podría tener un 3er mandato. Solamente piensen lo que hubiera significado otro espacio político en la Argentina planteando una reforma constitucional en un momento de las democracias regionales en las que modificar algo estructuralmente cuesta un Perú. Porque hay lo que suele denominarse como un empate hegemónico, está todo trabado. Para tomar decisiones profundas está todo trabado. Bueno, en 10 días se resolvió. Yo creo que ni jujeños y jujeñas conocen en detalle que se va a cambiar la Constitución. Veremos cómo sigue el proceso, pero no se puede dejar de pensar en estas cuestiones porque incluso hasta hace muy poco un proyecto de ley en el Congreso Nacional que intenta reformar la composición de la Corte Suprema fue caracterizada como ataque al Poder Judicial. Sí, claro, que es el camino que tiene que hacer un proyecto de ley. Y si esto hubiera ocurrido, cualquier intento de reforma constitucional o de búsqueda de reelección, con lo que significa en nuestro país eso, hubiera sido parte de otro espacio político, medios de comunicación, empresas, AEA, embajadas, LAMCHAM, todos estuvieran poniendo el grito en el cielo diciendo qué pasa en la Argentina, que se cambia la regla de juego, que no hay garantías, bueno, etcétera, etcétera. Una más Para igual, que lo sumaba Juan Chabosto. Así como La Nación dice que el atentado está puesto en duda, celebró esta reforma constitucional hace un par de días. Dijo, la verdad, va por el buen camino, que Morales. Consolida un modo del manejo político, que consolida una construcción de un poder judicial muy, pero muy cuestionado. Bueno, vamos a seguir este tema, por cierto, pero estoy seguro que, y me quedo corto, el 90% de la ciudadanía argentina no sabe que hoy se votó una reforma constitucional en una provincia de nuestro país. Vamos al living con nuestro invitado. Ya también se suman Flor, se suma Nico como siempre, pero estamos con Hernán Lecher, economista, director de CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Cuando con Pablo decíamos, bueno, ¿de qué hablamos, no? Con Hernán puntualmente. Te voy a ser muy sincera. Dijimos, el inicio tiene que ser el plan Massa.
¿En qué está el plan Massa hoy en la Argentina? ¿Está avanzando? ¿Está en pleno proceso? ¿Está llegando a su fin? ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que desde que asumió Sergio Massa tuviste una modificación sustancial en la dinámica de la economía, ¿no? Y me parece que eso era absolutamente necesario. Si recuperaste iniciativa político-económica, unificaste la decisión en un único equipo, en una única persona, y me parece que es muy razonable. Es decir, desde ese momento hasta hoy, agregaría en buena medida las decisiones que ha tomado Silvina Batakis en su especie de interinato. Pero buena parte de esas decisiones modificaron la dinámica de lo que venía funcionando, de cómo venía funcionando la economía hasta ese momento. Si hace un mes y medio o 2 meses yo venía a este programa, les hubiese dicho, por ejemplo, que el acuerdo con el fondo en el tercer trimestre era virtualmente imposible de cumplir. Y a esta altura del partido debo decir que es muy probable que cumplas las 3 metas. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, porque hubo una serie de decisiones, ¿no? Es decir, uno puede discutirlas y me parece oportuno discutir si son buenas o malas. Pongo un ejemplo, dólar soja. ¿Es contradictorio? Claramente es contradictorio. Favoreció a un sector que le va muy bien en la Argentina. Ahora, no es menos cierto que vos tenías necesidad de dólares y que el viernes, cuando anuncien finalmente el fin de la medida, va a haber superado ampliamente los 5.000 millones de dólares de liquidación. Hoy los datos daban cuenta de unos 4.000 millones de dólares acumulados en el Banco Central, con lo cual evidentemente el resultado fue virtuoso. De nuevo, en ese aspecto, ¿no? Digo, hay que sopesar las decisiones porque también tuvo efectos sobre el contado con liqui, la contradicción que recién mencionaba, favoreces a un sector que claramente le ha ido bien. Ahora, la decisión en materia económica es justamente eso, tomar decisiones, o la política en materia económica es tomar decisiones, y creo, y yo reivindico justamente esa cuestión desde el momento que asumió Massa. Está claro, Hernán, que hay un montón de situaciones del contexto que no se pueden dejar por fuera. La corrida cambiaria, vos dirás si terminó o no terminó, el alto de inflación, la situación de guerra, de dónde se venía, etcétera, etcétera. La pregunta acá es si, en términos de lo contradictorio que puede resultar un plan de, por lo menos en términos fiscales, de ajuste o de orden fiscal, como lo suele llamar Sergio Massa, si va cumpliendo los objetivos y si eso va a redundar en, bueno, incremento de las reservas de tal manera que pueda empezar a planchar la inflación. Varias cuestiones. La primera, efectivamente, Silvina Batakis asumió en medio de una corrida, es decir, Guzmán se fue en medio de una corrida, basta ver el riesgo país, digamos. Se había incrementado antes del 4 de julio, del 2 de julio, que fue la fecha en que renunció Guzmán. El 4 es lunes, básicamente, sí. Por eso lo mencionaba. Con lo cual me parece oportuno mencionar eso. Digo, a veces uno se olvida en el devenir tan acelerado de la vida económica argentina qué pasaba hace 2 meses atrás, claro. Pero estábamos en plena corrida. Y desde ese momento, por eso reivindicaba la acumulación de reservas. No es una cosa menor, ¿no? Y cuando la sopesás, y la verdad que sí, yo privilegio la acumulación de reservas porque venías de una corrida cambiaria muy sustancial. Ahora, vos te das vuelta y decís, bueno, se ordenó ese frente. ¿Cuál es el problema principal de la economía argentina que está asociado a la escasez de dólares? La cuestión de la inflación, naturalmente. Sí, claro. Y acá yo tengo expectativas de qué viene para adelante en ese aspecto, ¿no? Y vos hasta junio tenías una dinámica, la Argentina tenía un régimen de inflación, si querés, hasta finales del año pasado, de 2-3%, quizás hasta 4%, pero un régimen de ese nivel de inflación. El conflicto bélico te subió a un régimen más elevado de inflación, ¿no? Digo el conflicto bélico porque cuando seguís la evolución del precio en pesos de la FAO, por ejemplo, de alimentos a nivel internacional, tiene una curva ascendente que en enero se toca con los precios del IPC, supongamos, en la Argentina y se vuelve a tocar en junio. Sube un poquito más rápido a nivel internacional, pero finalmente se tocan en junio. Dicho de otro modo, todo el efecto guerra en junio lo tenías llevado a precio. Okay. Todo. Es decir, ahí ya no tenía sentido desacoplar, si querés para adelante sí, pero en ese momento ya medio que se te había escapado la tortuga. Ahora, ¿qué pasa en julio y agosto? En julio tenés el escenario de inestabilidad cambiaria. Entonces, varios de los empresarios dicen, bueno, yo para reponer, como no sé si accedo al dólar oficial, bla, 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 te aumento los precios y los llevo al contado con liqui. Perfecto, llegó a 340. Ahora en agosto bajó a 280. ¿Y por qué no bajaste los precios? Claro.
Otro ejemplo, prendas de vestir. Ahora acabamos de acordar un congelamiento. Me parece muy bien. Después, en los... Congelamiento a valores altísimos, ¿no? Sí, pero después, el primer semestre o los primeros 5 meses del año próximo y diciembre, a la variación del tipo de cambio. ¿Por qué? No era que, o sea, que todo se produce afuera, Sí. es todo importado. ¿Cómo es la cosa? Me parece bien, es mejor que lo que teníamos. Ahora, yo quiero que alguna vez del sector me expliquen por qué eso. ¿Por qué? Si además venían diciendo que no era el ¿Por qué le principal. demandás al sector y no le demandás al Estado, que efectivamente y evidentemente no puede frenar esas especulaciones? Bueno, yo reivindico el acuerdo que es mejor que lo que tenías. Bien, Sí. el congelamiento a diciembre es mucho mejor e incluso la evolución del tipo de cambio. Ahí podemos discutir más fino qué vas a hacer con el dólar vos, ¿no? Lo que estoy cuestionando es, si el sector me venía diciendo que había un conjunto de razones, entre otras, por ejemplo, que medían en los shopping y los shopping se estaban supuestamente zarpando con los precios, Sí. ¿por qué después me lo atás al tipo de cambio? Claro. Digamos, el sector me dice, no, atémoslo al tipo de cambio. Expliquen por qué remarcan disociado de los costos. Y me preocupa, insisto, porque, por ejemplo, volviendo a la cuestión de los alimentos, en julio y en agosto los precios a nivel internacional bajaron. Ahora en la Argentina no. ¿A qué lo están atando el aumento de precio? Que me A la explique. especulación, quizás. Bueno, yo lo bauticé como inercia especulativa, porque tenés inercia sí, pero hay buena parte de eso que es especulativa. Totalmente. Que claramente tiende a mejorar los márgenes de rentabilidad en un escenario donde, es cierto, y esto también vale la pena mencionarlo, cuando la cuestión macroeconómica tiene, digamos, mucho movimiento, bueno, encuentran una especie de caldo de cultivo para esta inercia especulativa, insisto. Flor. Sí, Hernán, hay quienes dicen, inclusive dentro del ministerio, que para frenar la inflación o tenés que seguir con este gradualismo a intentar ir bajando unos porcentuales por mes, o ya directamente ir en plan de estabilización, alinear variables, devaluar, salariazo, congelar. ¿Vos por cuál El te presupuesto irías? no habla de devaluación. O sea, para vos no habría que devaluar, digamos. El presupuesto no habla de devaluación, es decir, yo me No ajusto se, al cumplió una presupuesto. meta, no se cumplió una meta de un presupuesto, creo que en los últimos 8 años más o menos. Bueno, pero es tu plan de acción, ¿no? En principio yo no tengo por qué desconfiar y creo que ninguno acá. Sí, No, lo por los acaban de antecedentes, presentar. ve las previsiones inflacionarias, como no se cumplió ni un presupuesto. Esas previsiones, ninguno, creo. No, está bien, a ver, el presupuesto justamente es una especie de hoja de ruta de lo que vos querés hacer. Después puede pasar o no, con lo cual yo no me desgarro las vestiduras que no se cumpla. Cuando se distorsiona demasiado, tal vez el de este año, tal vez el de 2018, por ejemplo, no tenía nada que ver. Plantear una inflación del 10%, fue del 60%, medio que no tiene demasiado sentido. Ahora, eso es una discusión. Yo lo que digo es, si tu hoja de ruta que acaban de presentar el gobierno es una curva donde no dice devaluación, en principio debo presumir que no está previsto una devaluación. Pero la gente se banca a Ahora, este plan gradualista de que vos vayas bajando muy poquito, digo, todos los meses 7% de inflación con salarios que no acompañan. yo lo que creo es que si vos recorres el camino de la devaluación en esto que estamos planteando, vas a tener un efecto sobre precios. Vas a tener un efecto sobre precios, así que No, el gobierno dejó claro que no quiere devaluar. Bueno, que pero está eso, pero haciendo digo, todo lo que está yendo haciendo un para poquito evitar más la allá, devaluación. digo, frente a la insistencia, no me escapo a la pregunta. Entiendo, interpreto, el ministro dijo cuando asumió que la devaluación era regresiva. Bueno, el presupuesto no lo dice y además yo agrego, cuando vos devaluás en un contexto como en el que estás actualmente, en general tiene efecto sobre el precio y en este momento yo creo que tendría un pass-through, un paso a precio muy significativo. Con lo cual no me parece el mejor camino. Reconozco que o que hay una dificultad manifiesta respecto de cómo bajar la inflación, en el sentido de que habitualmente, ¿qué decimos desde el mundo de la economía? Bueno, ancla las expectativas con, no sé, tarifas, con tipo de cambio, y no lo podés hacer, no te lo deja el fondo, y tenés poco margen en el contexto en el que estás. Es decir, estamos en una economía frágil, claramente, con lo cual no tenés tal vez demasiado margen con esas herramientas. Así que sí es un escenario difícil. También digo, si lográs bajar la inflación, el escenario de la recuperación del poder adquisitivo, y voy un poquitito más allá, incluso en materia electoral, se te abre un panorama interesante tal vez. Nico. Hernán, me parece que podemos coincidir en que
parte central del contrato electoral de este gobierno tiene que ver con la redistribución del ingreso y con la mejora de los salarios, sobre todo después de lo que fue la catástrofe salarial del gobierno de Mauricio Macri. Mañana vamos a conocer un número de pobreza que los que lo calculan, vamos a notar tal vez una mejora sutil respecto al último semestre, pero con la particularidad que va a ser una mejora sutil en un semestre que tuvo entre un 6 y un 7% de crecimiento. Digo, ¿sigue siendo la gran falla de este gobierno, el gran talón de Aquiles de este gobierno, cómo un país que crece 6, 7 puntos mejora la pobreza décimas o tal vez la empata? Hay que analizar cómo se calcula la pobreza, pero vos tuviste bonos de 9.000 pesos en mayo y junio, Sí. para buena parte de la franja que está en la indigencia y en la pobreza, y eso va a tener efectos en esa medición, con lo cual, efectivamente, en un escenario donde el promedio de la inflación, si no me equivoco, da para el primer semestre 5,8 y es superior al 2,5, 3 aproximadamente que habías tenido en el segundo semestre del año pasado, de todas formas los ingresos se movieron de manera más significativa, si querés, por en buena medida el efecto que tuviste con esos bonos que alcanzó a la asignación universal por hijo, a los trabajadores no registrados y demás. El tema es el salario, Ahora, ¿no? ¿hay una deuda pendiente? Yendo un poco más a la pregunta en profundidad, sí. Yo diría que más allá de la pobreza, hay una deuda pendiente en la distribución del ingreso en la Argentina, que tiene que ver con que en la porción... En algún momento la vicepresidenta dijo, ojo que la recuperación económica de la pospandemia no quede en pocas manos. Todos sabíamos que iba a haber recuperación económica y efectivamente nos preocupaba eso. Lamentablemente, debo decirlo, quedó en pocas manos. Ahora, justamente hablando de eso, ¿no? Estamos en el medio de un conflicto muy importante que excedió ya al sector del neumático. Hablamos de esta discusión que hay en torno a un reclamo del sindicato, el parate, un lockout patronal por parte de las 3 grandes empresas. Tuiteaste sobre el tema. Sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, me parece que la contradicción principal que se disputa o que se discute en este conflicto está relacionada con la distribución del ingreso. Las 3 empresas, FATE, Pirelli y Bridgestone, efectivamente están en condiciones de pagar mejores salarios. Esto es objetivamente así, y además yo tuiteaba más temprano, hice 2 tweets, porque a la mañana mira, entre junio y septiembre el incremento de las cubiertas, fue de aproximadamente 85% en 4 meses. 85% en 4 meses. Obviamente los salarios no se movieron en esos niveles. Si era un problema de la distribución. Muy por encima del promedio general, ¿no? Claramente. Entonces, cuando vos indagabas, decías, bueno, pero te decían, no, fue porque el conflicto sindical lleva 5 meses y metió la cola en esa discusión, y además la discusión de las importaciones. Entonces fui a ver qué pasó en el último año, y el incremento de precios para la misma cubierta fue del 150%. Falso, entonces, no es el problema el conflicto. Claro. Están remarcando de manera exagerada. Entonces, cuando vos ves, lamentablemente no están los balances de estas empresas, pero uno puede indagarlo. Nosotros hicimos un estudio hace muy poquito sobre algunas de las principales empresas. Miren, en los primeros 6 meses del 22, ganaron 25% más en dólares que todo el año 2021. ¿Se entiende? Se entiende. 6 meses contra un año en completo, 25% más. Si yo soy sindicato y veo ese margen de ganancia, voy a pelearte. Entonces, a mí me parece que no es suficiente que vos digas no ganan bien. No, porque no es porque ganan mejor que la media, sí, perfecto, pero son los más explotados o están más explotados que en otros segmentos, claro, porque están insertos en una actividad que en términos de ganancia es muy dinámica. ¿Qué opinión tenés sobre lo que se decidió hoy en la reunión que encabezó Sergio Massa? Yo insisto que las empresas pueden pagar más. Yo creo que las empresas pueden pagar más. Y creo que no es un problema exclusivamente de este segmento. Yo soy un promotor de que en la Argentina se pague una suma fija. ¿Cómo no? Si hay un problema de distribución. Allá Caruso creía que se iba a hablar de eso en el asado. Pero además, bueno, tengo entendido que quizás a Pablo Moyano no lo invitaron para evitar esa discusión, no lo sé, pero en la Argentina, cuando se aplicó la suma fija en diciembre del 19, se aplicó en enero 3.000 pesos, en febrero 4.000 y en marzo 4.000 pesos, generalizado, significó una recuperación del poder adquisitivo de entre 6 y el 8%.
Entonces, ¿por qué no aplicarlo? Y puede no alterar Ganancias. el ritmo de paritaria. Paritarias, perdón. Claro, exactamente, y no es más gasto fiscal, tenés que discutir qué hacer con los empleados públicos, sí, pero en principio no es más gasto fiscal. Yo lo vengo discutiendo, les cuento con honestidad, hace rato. Se lo dije a un ministro del Gobierno Nacional en diciembre del 20. Diciembre del 20, no del 21, del 20. ¿Y qué te contestaron? Pandemia. Y le dije, bueno, diciembre no, háganlo en marzo, en abril. Bueno, estamos en septiembre del 22. Pasaron cosas. Gracias, Hernán, por haber venido. Como siempre. Un placer. Vamos con Bueno, nos nuestros vamos, compañeros. sí, porque hay mucho tema. ¿Qué dice Nico, querido? ¿Cómo estamos? Hola, Flor. ¿Cómo andan? ¿Cómo ¿Sabes qué? están? Me quedé Bien. con la... Hoy cuando vi la editorial de La Nación, Sí. mi pensamiento fue, lo leí y dije, y tal vez no sea de las peores de la historia de La Nación. Y en ese mismo sentido. En digamos, ese, ¿no? no, En pero en términos el negacionistas, sentido, o digamos. sea, las editoriales de La Nación, que había alguna que se la Moisés se dedica, hay una gota de sangre, digamos. No, igual Para hay que decirlo de manera aclararle sencilla. también para que está del otro lado, que no tienen idea de lo que es una nota, una editorial, que las editoriales son de los medios Sí, claro. y no es que la escribe un periodista, no es que los periodistas comparten eso. No, digo. de hecho, la comisión gremial del diario La Nación suele sacar comunicados diciendo que no están para nada de acuerdo con la línea editorial de algún abordaje específico. Bueno, se han alentado teoría de los dos demonios, Sin entre duda. esas editoriales, entre Así es. otras cosas. Nos metemos de lleno tremendas. en dos temitas que recién se tocaron, ¿no? La salida no salida de Pablo Moyano de la CGT, o del triunvirato, mejor dicho, de la CGT, y también del conflicto de los neumáticos. Sí, para mí se soltó un globo de ensayo hoy temprano. Lo soltó Pablo Moyano, la amenaza de... Primero era directamente de sacar a su sindicato y a sus aliados de la CGT, no dejar el triunvirato. Después empezó a hablar de dejar el triunvirato, digamos, dejar la conducción, pero permanecer en la CGT. Hubo 3 horas de reunión en el sindicato de camioneros. Cayó, el asado ayer en Olivos cayó pésimo. ¿La amenaza fue solo por eso? Claramente no. La diferencia la veníamos viendo en la agenda. Había sectores que impulsaban un bono, que impulsaban asignaciones familiares. La conducción de la CGT, principalmente los gordos y los independientes, que ayer estuvieron avanzando en Olivos, esa agenda no la tocan. Pero más de cuestiones específicas de agenda es una actitud, ¿no? Eso Sí, es un te dejo tono. fuera, Bueno, claro, ayer no te me- invito. No, Mira, en general, digo, de Hoy me frente a la situación. decía un dirigente que estuvo en el sindicato de camioneros, me decía, si yo cuando me junto a comer con mis amigos, también invito solo a mis amigos, no invito a todos los demás. El presidente quiere comer con los amigos. Ahora, si con los amigos van a tratar temas que involucran la agenda de la representación Sindical, claro. sindical, bueno, dejaron afuera a un secretario general de la CGT y algunos dirigentes más, ni hablar Claro. de la CTA, ni hablar de la Corriente Federal y otros espacios. En ese sentido, cayó muy mal. Tengo entendido que el Frente Sindical por el modelo nacional, el Fresimora, que integra ESMATA, que integra camioneros, el moyanismo, básicamente. Colores, gráficos, bueno, Exactamente. Va a hablar en las próximas horas con la Corriente Federal y con la CTA para tratar de unificar un pliego de condiciones. Tengo entendido también que ya le pidieron una reunión al presidente ¿Pliego de condiciones para quién? para cosas que quieren que impulse el gobierno. Lo que quieren es decir, nosotros no nos vamos de la CGT. Vamos, Sí. amenazamos, pero no nos vamos a ir. Ahora, nosotros no nos vamos, pero no es que nos quedamos en silencio. No Sí. nos vamos, pero queremos esto. Trajimos un punteo de cuáles podrían ser esas condiciones, algo que se peloteó hoy en la reunión en el sindicato de camioneros. El primero, la rediscusión urgente del salario mínimo vital y móvil, algo que también viene muy demorado y algo que vienen pidiendo incluso sectores del kirchnerismo. Y después van directamente al bolsillo. Subir el tope de asignaciones familiares a 500.000 pesos. ¿Qué es eso? Vos hoy, digamos, en una familia tipo, si las dos personas trabajan básicamente, si suman entre los dos salarios más de 350.000 pesos, dejan de percibir asignaciones familiares. Entonces quieren subir ese tope a 500.000. Y después la discusión histórica respecto al impuesto a las ganancias. Hoy, si ganás 240, 260 lucas, empezás a pagar ganancias, quieren directamente casi triplicarlo, llevarlo a 600.000 pesos. Y el último punto, el bono, que es lo que un sector Claro. de la CGT no quiere, este sector sí lo quiere impulsar. Por lo que me decían hoy, quieren que sea un bono mensual, al menos de acá a fin de año, y que después cada sindicato, dentro de sus propias posibilidades y de su propio margen de negociación, determine si eso es absorbido para la paritaria 2023 o no, o que sea por esos 3 meses, pero claramente necesitan y van a pedir un refuerzo de ingresos de acá a fin de año. Esto es lo que le quieren plantear al presidente. Hasta donde chequeé hasta hace un ratito, todavía no tenían una respuesta formal de si era aceptada la reunión, ni hablar si tenía fecha. Ahí el tema importante es que gremios que quizá no tienen tanta fuerza para la negociación
con esto tendría un impulso muy, muy importante. Sí, claro. ¿no? Claro, exacto. El tema ahí sería que eso sea absorbido como una suma salarial, ¿no? Claro. Este bono, justamente para eso, por eso Sí. es una política para discutir Bien. más adelante. Ahora, Florius también conflicto sindical, pero ya con una relevancia que excede al sector del neumático. Sí, me gustó lo de Florius. Florius. Nuevo apodo. Yo te bueno, digo Florius, perfecto. pero hoy lo dije al aire. Es Listo, como cuando avanzamos Berbisky le con dijo eso. Lulú Sí. a Luciana. Perfecto. Tengo miedo yo. Bueno, no, conflicto de los neumáticos, entonces nos metemos en ese tema porque decíamos ayer, 34 audiencias, 5 meses de conflicto y un Sergio Massa que hoy se metió y lo quiere resolver en 24 horas. Dice, mañana quiero una solución. ¿Cuál es la solución que propone el Ministerio de Economía? Y acá también te sumo, Nico, por está la cuestión política, ¿no? ¿Cómo se está parando el gobierno frente a este conflicto? Que de momento lo único que veíamos era un Ministerio de Trabajo que estaba laudando, ¿no?, entre las dos partes, dialogando, se juntaba. Buscando decíamos, el equilibrio. Buscando el Que ya de equilibrio, por sí es solucionarlo. cuestionable, ¿no? Y hoy efectivamente se paró el Ministerio de Economía con una postura y tenemos para ver qué dijo Massa sobre qué solución A ver, propone. A ver, dale. Todo el stock retenido en aduana y todo el stock incautado en aduana va a ser puesto a disposición de las terminales automotrices para que revisen a ver de ese stock qué les sirve y el Estado va a asumir la responsabilidad de ponerlo en disponibilidad de las terminales. Si eventualmente mañana no se resolviese el conflicto, vamos a habilitar a las empresas, a las fabricantes, como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices con un mecanismo además de emergencia de pago a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto. Flor, acá tengo una pregunta. ¿A las empresas que habilitarían la importación son las 3 que hoy por hoy están haciendo un lockout patronal? Claro, habló de fabricantes. No es que Massa dijo no les van a faltar neumáticos a las automotrices para que siga funcionando el sector, sino que dijo a las fabricantes no vamos a caer en esta extorsión, usó esa palabra, o sea, un posicionamiento de Sergio Massa. ¿Extorsión de quién? ¿Por parte de quién? Y no lo dijo, pero digamos, sobre el sindicato Sobre el se está sindicato. refiriendo, efectivamente. De hecho, el sindicato, perdón, Florita, pero fue ninguneado directamente. Se En juntaron con esa todos los mesa- sindicatos afectados, menos el sindicato que está llevando adelante la medida de fuerza. Sí, en esa mesa que veíamos recién en el tema, una gran mesa, Salón Belgrano del Ministerio de Economía, estaba Sergio Massa, bueno, algunos de sus secretarios, estaban las tres empresas sentadas ahí, y estaban sindicatos. Y uno dice, bueno, ¿estaba el SUTNA, el sindicato del neumático? No, estaba la UOM, que es uno de los sindicatos que participa de la cadena automotriz, y el ESMATA. ¿Y las automotrices? También estaban presentes, y también del sector de las autopartes, porque ahí todo nucleado son como 200.000 puestos de trabajo. Después hubo una breve conferencia con algunos de los periodistas acreditados y le dijeron, ¿por qué no estaba el sindicato que, digamos, que El es de el neumáticos. claro, el SUTNA, este tan famoso que venimos hablando hace tiempo? Dice, no, porque hoy se armó con el sector, no se armó con la parte más chiquita, que es la parte, como no lo dice, no es que dice lo vamos a ningunear, pero le preguntábamos por qué no está, y decía, no, porque vamos a ir con la A mí cadena me llamó automotriz. la atención una respuesta casi unánime, sobre todo por parte del gobierno, señalando la responsabilidad más en el sindicato y en el pedido que efectivamente en la empresa, sobre todo teniendo en cuenta lo que recién nos decía Hernán Lecher, digamos, ¿no? ¿Cuál es el margen de ganancia sobre el que se está discutiendo? Y cierro con esto. Sí. Otra cosa que me llama mucho la atención es que la definición por parte del Ministerio de Trabajo sea buscar el equilibrio. En realidad es un gobierno votado bajo los intereses de la clase trabajadora en general, digamos, ¿no? En una situación que no es de igual, no es de negociación de iguales. A mí me llama la atención esa definición respecto del equilibrio, cuando en realidad lo que espera la clase trabajadora en la Argentina es que el Ministerio de Trabajo, como lo ha hecho en otras oportunidades y en otros gobiernos, de los que era parte algunos sectores de este Frente de Todos, jugaron de otra manera. Sí, ¿no? un posicionamiento a favor del sector empresario, es lo que se vio hoy. La gran duda hacia adelante es cómo se va a parar, sabemos que el Frente de Todos es justamente un frente, cómo se para todo el frente, porque por ejemplo, ¿se acuerdan de Roberto Feletti, Sí. exsecretario de Comercio? Hoy sacó un informe, dijo, de ahora en adelante voy a sacar informes sobre coyuntura, y en su informe dice, Es lo que ojo, hacía antes el secretario de Comercio. Claro, dice, ojo que hay empresas que vienen ganando mucho
ministro no hace mención a las... Pero digo, para que veamos de acá en adelante qué va a pasar Ahí- dentro del Frente de Tenemos Todos. un Zoom, Sí, tenemos sí, un Zoom Nico. sobre el tema. Vamos a saludar a Mario Manrique, que es secretario adjunto de ESMATA y secretario gremial de la CGT. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ¿Cómo ver, le va? bien, quiero comenzar por lo que estamos hablando, que es el conflicto en el sector del neumático, pero hoy ESMATA estuvo en esta reunión allí en el Ministerio de Economía. ¿Crees que la solución propuesta momentáneamente por el ministro Massa es justa, es la que corresponde? No, creo que la solución que hoy expresó el ministro de Economía apunta más a las industrias que son afectadas indirectamente por el conflicto que llevan adelante los compañeros del neumático. Por eso citaron a la cadena automotriz y al gremio hermano de la UON y nosotros. Nosotros ahí expusimos que no tenemos opinión sobre el conflicto porque no conocemos bien la historia, cómo se produjo y tampoco en cualquier conflicto de intereses uno mide posibilidades contra necesidades. Eso lo deben tener muy claro los actores, tanto los empresarios como los compañeros trabajadores, y entiendo que deben encontrar el equilibrio. Cuando uno discute intereses, generalmente tiene que ceder un poco cada uno. El tema es que el Ministerio de Trabajo hasta el momento no encontró las herramientas necesarias para poder destrabar esto. Mario, más allá de que no conozca en profundidad cuál es ese punto Sí. de acuerdo posible, como recién lo decía, ¿no le da la sensación en la lectura política de la escena que el primer señalado es el gremio frente a empresas que vienen teniendo márgenes de ganancia realmente muy, pero muy grandes este año, el año anterior? Quizá como muestra de lo que pasa también en un momento donde la distribución del ingreso es lo que está en el centro de la escena, ¿no? Sí, obviamente, siempre el hilo lo van a querer cortar por lo más fino. Yo creo que el Ministerio debe pedirle a las empresas cuáles son sus números y dentro de sus números la posibilidad mayor de poder acceder al petitorio que hacen los compañeros. Y los compañeros, bueno, ellos entenderán qué parte de su reclamo podrán ceder para poder llegar a un acuerdo beneficioso para todos, el mejor acuerdo donde ganan todos. Si no, es una lucha sin fin. Eso digo, los compañeros, tengo entendido, vienen de toda una historia de que hace unos años atrás tuvieron que bajar los salarios para que las empresas pudieran funcionar, con el compromiso de que cuando las empresas retomaran las producciones normales, se les recompusiera el salario perdido y tener parte de las ganancias anuales de la empresa. Nico. Bueno, después está el punto de la controversia, que es el pago del 200% en la hora extra, que obviamente no está contemplado en la ley de contratos de trabajo, pero entiendo que alguna solución se le debe encontrar a ese escollo para que las dos partes puedan encontrar soluciones. Sí, Nico. Ahora, Mario, ¿qué tal? Te hago una pregunta porque el sindicato, el SUTNA, está muy marcado y muy señalado por, digamos, romper con gran parte de la historia sindical argentina, que es que es un gremio en este momento conducido por una dirigencia vinculada a la izquierda, una dirigencia trotskista. Entonces, desde ese lugar queda estigmatizado. Quiero hacerte una pregunta a vos, que sos dirigente y muy importante de un sindicato históricamente peronista. Si vos firmarías una paritaria que te haga perder 5 o 6 puntos respecto a la inflación como lo que están ofreciendo al SUTNA. Obviamente, vuelvo a decir, si la actividad está en condiciones de pagarlo, no lo resignaría, para nada. Claro. Hubo épocas en el 2000, fines del 99, fines de los 90, perdón, y inicio de los 2000, de la gran crisis que vivimos. Pero bueno, también nosotros no podíamos alcanzar los niveles salariales que
pretendíamos, tuvimos que aguantar la tempestad, después vino el gobierno de Néstor Kirchner, a partir de 2004 se abrieron las paritarias y la industria empezó a crecer y ahí empezamos a recuperar el poder adquisitivo. O sea que no habíamos es un perdido. capricho del SUDNA, como sugirió hoy el ministro de Economía, lo que está demandando, para vos, digo. Mirá, vuelvo a reiterar, yo no puedo hacer un juicio de valor si es un capricho, si es una jugada política, si es un reclamo justo. Siempre le voy a dar la derecha a los trabajadores. Bien. Mario. Después los dirigentes entenderán si es conveniente arrastrar un conflicto durante 5 meses o más, o hacer a veces las piernas no te dan para dar un paso tan grande. Claro. Por ejemplo, lo tenés que hacer en 2 pasos. Mario. Pero eso es un análisis que tendrán que hacer con los compañeros. Antes de despedirte, quiero preguntarte por Pablo Moyano. Hoy se habló de que iba a salir de la CGT, que iba a salir del triunvirato. Finalmente, nada de eso ocurrió. ¿Va a irse pronto Moyano? ¿Le queda mucho tiempo o poco tiempo en la CGT? No, eso hoy lo aclarábamos en la conferencia de prensa. Jamás Pablo se expresó de esa forma. Un rumor que empezó a correr, no sé por qué, que se hizo viral. Hoy me llamaban desde temprano todos los medios para preguntarme al respecto. Para serte honesta, nunca no los atendí, porque nosotros nos reuníamos a las 3 de la tarde para analizar los puntos del programa de acción que nosotros entendemos como frente sindical dentro de la CGT. Tenemos que empezar a traccionar. Pero Mario, más Entiendo allá del que- episodio concreto, ¿cómo analiza las diferencias en los planteos ya ostensibles, ¿no?, entre la conducción de la CGT y el Frente Sindical? Bueno, son matices diferentes. Nosotros entendemos que llegó el momento de empezar a plantear una redistribución de la riqueza más equitativa. Ajá. Por eso hicimos una agenda de unos puntos que ahí reflejó muy bien tu compañero. Sí. Y bueno, porque entendemos que la situación social se está agravando cada vez más, entonces es hora de que los trabajadores empiecen a recomponer su poder adquisitivo. Bien. Más teniendo en cuenta, Sí. teniendo en cuenta que hoy vivimos algo que yo, la verdad, no lo viví nunca, que hay trabajadores registrados pobres. Ujú. Sí. Viví épocas donde el salario no alcanzaba, pero bueno, la dignidad del laburante siempre se mantuvo. Mario, Hoy muchísimas tenemos gracias. trabajadores que ganan 40 o 50 mil pesos. Gracias, Mario, por la charla. Un gran abrazo y a ver cómo sigue el tema, por supuesto. Gracias a ustedes. Gracias. Bien, Mario Manrique, secretario gremial de la CGT, hombre fuerte del ESMATA. Bueno, vamos a cambiar de tema y este es un tema que va a dominar y con lógica y con razón la escena de aquí a por lo menos la semana que viene y tiene que ver con las elecciones en Brasil. Antes de ir al living con invitados muy importantes, este informe. Estamos a un paso da vitória em 2 de outubro. Estamos a un paso de la victoria el 2 de octubre. Todavía nos queda un poco de camino por recorrer. En los pocos días que quedan, debemos trabajar para ganar el voto de todos los que aman la democracia. Las elecciones presidenciales de Brasil se definirían en la segunda vuelta, fijada para el 30 de octubre, para la que el candidato del Partido de los Trabajadores podría obtener el 52%. Él dice que confía en que ganará en la primera vuelta. Yo no confío. En 2018 Datafolia no acertó nada, absolutamente nada. No intentaremos convencer a un fanático bolsonarista de que nos vote, que se lo coma el gusano bolsonarista. Lo que tenemos que hacer es hablar con millones de personas que están indecisas. Se conoció también en las últimas horas el asesinato de un seguidor de Lula. Un hombre ingresó a un bar preguntando quiénes eran seguidores de Lula y lo asesinó. Muchos factores contribuyeron a que Brasil entrara en esta atmósfera nerviosa. La negación de la política, la destrucción de la política dio paso al advenimiento de un Bolsonaro
como dio paso en Alemania al advenimiento de Hitler y en Italia al advenimiento de Mussolini. Que é uma luta do bem contra o mal. Vamos nos livrar definitivamente do comunismo que ameaça o nosso Brasil. Jair Bolsonaro aspira a un segundo mandato, aunque todos los sondeos le colocan en el segundo lugar. Si gana, promete ahondar en el proceso de privatizaciones de las empresas públicas y mejorar el acceso de los ciudadanos a las armas. Outros valores fundamentais para a sociedade brasileira, com reflexo na pauta dos direitos humanos, são a defesa da família, do direito à vida desde a concepção, a legítima defesa e o repúdio à ideologia de gênero. Luis Ignacio Lula da Silva es el claro favorito en todos los sondeos. Si gana esas elecciones, promete erradicar el hambre, mejorar la economía y la imagen de Brasil en el mundo. El país que dejé es el país que la gente echa de menos. Era un país de empleo, era un país donde la gente tenía el derecho de vivir dignamente, con la frente en alto. Con el paso de los años, la fe evangélica ha ido ganando terreno y ya representa el 31% de la población brasileña. O Estado não deve ter religião. O Estado não deve ter igreja. O Estado tem que garantir o funcionamento e a liberdade de quantas igrejas as pessoas quiserem criar. Bolsonaro! Bolsonaro! Bueno, muy bien, ¿eh? Se toma como un parteaguas en la región la elección del domingo, que tendrá una cobertura muy importante de la televisión pública, y sobre el final, por supuesto, el Desiguales de cada domingo, muy especializado en este tema. Está con nosotros, les decía, invitados muy interesantes para escuchar en el análisis. Está Ezequiel Ipar, sociólogo, investigador del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad de San Martín, y Juan Elman, periodista de Cenital, conduce el podcast La Revancha sobre las elecciones en Brasil. Bienvenidos. Ezequiel, ¿qué estás viendo en la escena de Brasil previo a la elección? A ver, se enfrentan dos candidatos muy diferentes. Se enfrentan tal vez dos proyectos políticos como tal vez nunca se enfrentaron en las elecciones de Brasil, porque ahora tenemos un partido de extrema derecha que gobernó un periodo de tiempo en Brasil, y tenemos del otro lado al que era la esperanza histórica. Yo conozco a Lula de la época de que perdía muchas elecciones. Sí. O sea, tenemos a la esperanza histórica de la izquierda democrática de Brasil y el que tal vez fue uno de los mejores presidentes de la historia reciente de Brasil. Todo eso encarnado en la figura de Lula, y esas dos proyectos y esas dos políticas, yo diría, radicalmente antagónicas, ahora van a elecciones, que es lo que no pasó en el turno anterior. Claro. ¿Cuál es el eje del debate? Algunos dicen, bueno, democracia o dictadura, democracia o no democracia, digamos. ¿Vos qué querés? A mí me parece que no está mal que ese sea al menos uno de los ejes del debate, porque hasta ahora tenemos, digamos, un proceso de corrosión de la democracia que tuvo algunos obstáculos. Yo creo que Bolsonaro no descargó todo su proyecto político, en parte por causa de la pandemia. O sea, tuvo algún freno a su proyecto político por causa de la pandemia. De modo tal de que por lo menos uno de los debates que sea detener esa corrosión de la democracia y relanzar, digamos, la política democrática brasilera hasta antes del impasse de lo que fue la victoria de Bolsonaro, no me parece un tema menor. Seguro no es el único, pero no me parece un tema menor. Ahora, Juan, hay algo que tiene que ver con el compromiso público de cualquier brasileño o brasileña en esta elección, ¿no? Digo, no solamente artistas apoyando a Lula, sino youtubers, influencers apoyando abiertamente a Bolsonaro, por ejemplo. ¿Por qué crees que se jugó tanto públicamente? Bueno, un poco por lo que decía Ezequiel, ¿no? La importancia de esta elección y un poco lo que se juega en este clivaje, ¿no? de democracia-autoritarismo, que es el que propone Lula.
Y efectivamente ha sido una campaña muy tensa también, digamos. Hemos visto, tuvimos el sábado, un poco lo veíamos en el informe, tercer asesinato político en esta campaña, los 3 cometidos por un seguidor del presidente que mata a un seguidor de Lula, con lo cual nos da cuenta de una campaña bastante crispada, bastante intensa, que da cuenta también del escenario en Brasil. Y fíjate qué interesante o qué sintomático también esto de que, a ver, hoy la principal pregunta del escenario es si Lula puede ganar en primera vuelta o no, digamos. Es una pregunta que está apoyada por unas encuestas que salieron esta semana, que si uno mira los votos válidos, esa opción es posible. Digamos, nos dan cuenta de... Necesita la mitad más uno de los votos, ¿no? Sí, ¿De los votos válidos? O sea, si uno mira, ahí tenemos... hay una placa, a ver si podemos verla. La intención de voto de las principales encuestadoras. Ajá. ¿No? Si uno toma la de Datafolia y IPEC, son las 2 primeras, y mira votos válidos, nos dice Datafolia que Lula ganaría con un 50 como algo, o sea, estaría ahí. Y IPEC nos da un 52%. Remarcás mucho lo del voto válido porque el en blanco y el nulo no se cuentan en ese porcentaje final. Claro. ¿no? Pero perdón, no entendí la placa. Ahí no hay ninguna que pase el 50%. No, estos son las encuestas con intención de voto total, o sea, contando votos en blanco y votos nulos. Claro. Si vos le sacás eso, digamos, mirando solamente votos válidos, que es en realidad la que hay que mirar, digamos. Nos están dando, o están dando, un escenario donde Lula podría o estaría a punto de ganar en primera vuelta. Ahora, ¿creen que puede haber una gran diferencia en resultados si Lula no gana en primera vuelta? ¿En qué sentido? Digo, si no gana el domingo en el balotaje, ¿puede ganar Bolsonaro? La segunda, no sé cómo lo ve Ezequiel, yo creo que a ver, Lula sigue teniendo ventaja en la segunda. Sería una ventaja más estrecha. Yo creo que Bolsonaro tiene serias chances de perder, digamos. O sea, creo que me arriesgaría a decir que es muy, muy posible que Lula gane. Ahora, esto es un poco lo que quería decir. O sea, Lula hoy está apuntando a la idea del voto útil, que es un voto útil bastante particular, porque él llama al voto útil no porque él sea el único candidato capaz de ganarle a Bolsonaro, eso ya está descontado, sino es un voto útil porque evitaría un escenario de mayor tensión en una segunda vuelta, ¿no? Esta idea de que Bolsonaro podría, porque ya lo ha dicho, desconocer el resultado de la elección y desplegar esta amenaza autoritaria muy similar a como lo hizo aún Trump. Ganando Lula la segunda vuelta, la preocupación es por la vida en Brasil entre la primera vuelta y la segunda. Esa es la otra gran pregunta, digamos. O sea, ¿qué pasaría en el escenario de segunda vuelta con Lula ganando por menos, pero ganando al fin? Y con un Bolsonaro que ya ha dicho que si él no saca, lo dijo hace 2 semanas, el 60% de los votos, es trampa. Hay algo raro, ¿no? Ahora, Ezequiel, el otro día dialogaba con Darío Pignotti, un colega que vive allí en Brasilia, y decía, acá uno camina por la calle y de cada 10 autos, dice, 7 tienen una bandera apoyando a Bolsonaro, 2 tienen una bandera apoyando al PT y una no tiene ninguna. Y dice, y no es porque en las encuestas esté ganando a nivel nacional Bolsonaro, sino porque hay miedo de mostrarse militante del PT. Y no pude no relacionarlo con la nota de Anfibia, cuyo título era que tengan miedo de ser kirchneristas. Digo, no puedo comparar a Argentina con Brasil en cuanto a la violencia política y los extremos que hay, pero vos, ¿entendés que hay un mismo germen en un punto? Mencionabas 7 bolsonaristas y... Porque en Brasilia puntualmente tiene muy buena imagen Bolsonaro. Yo justo leí una encuesta que mencionaba otro 70%, que era el 70% de los ciudadanos que tenían alguna vocación de participar o de, digamos, de hacer alguna expresión política en el contexto de la campaña, tenían miedo. O sea, hoy tenés a 70% de la ciudadanía brasileña que quisiera participar en política, que cuando quiere dar ese salto de, bueno, ¿qué significa esto? Lo primero que aparece es una barrera, tengo miedo. Eso se construyó durante la gestión de Bolsonaro, se construyó durante lo que hicieron determinadas instituciones. Yo viví bastante en Brasil y hasta viví un periodo de esto que vos estabas contando, de no era tan bien visto tener una remera roja, ni siquiera que dijera el PT, porque la policía hacía determinadas cosas. O sea, cuando hablamos de autoritarismo político, a veces decimos lo que hace el Poder Ejecutivo, también hay que ver lo que se siente legitimado para hacer la policía, por ejemplo, o otras instituciones que intervienen ahora en este contexto de la campaña. Sin duda eso que vos estabas mostrando de cómo están los colores políticos en la calle no refleja lo que sabemos que es la voluntad de la ciudadanía,
pero es preocupante que el debate público tenga como ese rostro y esa desproporción, porque efectivamente puede, digamos, legitimar esa fantasía que tiene un antecedente en las elecciones en los Estados Unidos, de que si no gano yo es todo ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque en la calle había 7 coches que tenían Éramos mayoría. ¿Nico? Ezequiel, Juan, me parece que está bastante claro más o menos todo lo que estamos acá que queremos que gane el domingo. Partiendo de esa lógica, pensé que vos querías que ganes Bolsonaro. Hagamos algo un poco... No, me cae mejor el Corinthians. Hagamos algo antipático, que es... ¿Cómo se explica que Bolsonaro siga siendo electoralmente competitivo? ¿Es por el respaldo de sectores corporativos? ¿Es por un rechazo a Lula? ¿Es porque hay resultados de su gobierno que son valorados? No creo que haya resultados que sean valorados. Me parece que es un tipo de, digamos, de victoria y de permanencia en la escena política. Vamos a volver a trazar la analogía con Trump, ¿sí? Vos hoy tenés un presidente, un expresidente de Estados Unidos que se tuvo que ir, se fue del modo en que se fue, y todavía tenés un porcentaje alto del electorado republicano que cree que efectivamente hubo trampa en esas elecciones y que cree que la salida para todos los problemas que acumuló Trump en su gestión... Trump igual resultados en términos económicos, por ejemplo, en términos de empleo, tenía para mostrar, por ejemplo. Bien. En muchos otros seguro no. Por ejemplo, la cuestión del cambio climático, que en estos casos es... Tengo que ir al corte, pero quiero que Juan responda en 15 segundos lo que preguntó Nico. Mira la presión que te meto. Puedes decir paso. Yo creo que, a ver, ahí hay una clave que un poco tiene que ver con lo mismo en Estados Unidos, que es, o sea, Trump toma por asalto al Partido Republicano y se convierte, digamos, en el líder, y Trump y su movimiento toman por asalto a la derecha, a la centro derecha, o lo que era la centro derecha de Estados Unidos. Yo creo que algo similar pasa en Brasil en torno a cómo Bolsonaro se ha comido ese espacio de centro derecha antes, que es una centro derecha fuertemente antipatista, que suma otros condimentos, la cuestión evangélica, quizás la cuestión militar con más fuerza. Y yo creo que la gran clave y ese gran éxito político de Bolsonaro es ocupar ese lugar. O sea, Bolsonaro, pase lo que pase, va a ocupar el lugar de la anterior centroderecha, hoy ultraderecha, pero parece ser una posición, digo, que llegó para quedarse, ¿no?, en el escenario político. Juan, Ezequiel, gracias a los dos por haber venido, y el domingo vamos a estar todos atentos mirando a Brasil. Gracias. Nos vamos al corte, ya venimos. Se usó como medio de pago antes de que surgiera la moneda. La sal. Era fácil, chicos. Era fácil. ¿Qué gusto tiene la sal? Salada. Señor, gracias a usted. Y fuerte el aplauso para el hombre de Buenos Aires. Buenos Aires para mí es para siempre. Noche de Mente. Lunes a viernes, 22 horas. Televisión pública. Hoy vienen a Noche de Mente Paula Morales y Gastón Ricot. ¿Protección antitranspirante o cuidado de la piel? Ambas. Nuevo antitranspirante DAV, con un cuarto de crema humectante, ahora enriquecido con óleo de origen natural, que ayuda a restaurar los nutrientes de la piel. DAV, 48 horas de protección sin dañar tu piel. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Solo así, flameando libertad como argumento, daría lo que sea. En un país con corazón, los mayores están protegidos. Con este nuevo aumento por movilidad, más un refuerzo mensual, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Seguimos trabajando para mejorar los ingresos de las y los jubilados argentinos. Presentamos Sif Bioactive. Nuestras mejores formulaciones que garantizan limpieza de una forma segura. Para que puedas ensuciar y limpiar una y otra vez todas las superficies de tu hogar. La nueva tecnología Bioactive de Sif combina ingredientes de origen natural, dejando tus superficies sin suciedad, sin residuos y sin olores fuertes. Sif, mucho más que limpio. Tranquilo. Mirá si se te escapa un tiro o qué, macho. Yo estoy re tranquilo, ¿eh? ¿Tres papeles de cuánto? De un gramo cada papel, ¿de qué va a ser? ¿Un kilo cada papel?
¿Qué tienes, una balancita? Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Soy malo para sacar fotos, pero para capturar los QR soy el mejor. Y te digo más, hasta tengo descuento en el súper. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. Bueno, nos tenemos que ir volando porque son ya 21:59. Sí, así es. Bueno, ¿nos reencontramos mañana? Sí, a las 9 de la noche. Hacemos Desiguales, claro. Adiós. Chau.